A los 49 años, Isaac Rojas tuvo que decidir si bombardear o no la ciudad en la que había crecido. En cuestión de minutos, podía convertir Buenos Aires en un incendio de acero y fuego, miles de vidas, un país dividido, un presidente atrincherado y un reloj imaginario marcando los segundos sobre su mesa de mando. ¿Cómo se llega a estar frente a un dilema así, con el dedo a un paso de la orden que cambia la historia para siempre? Para entenderlo, hay que empezar muy lejos de los cañones, cuando todo lo que Isaac conocía del mar cabía en un juguete de madera. Al principio, Isaac no era almirante, ni vicepresidente de facto, ni símbolo de nada. Era un chico flaco, curioso, que miraba el río como si fuera una frontera mágica. Nació el 10 de agosto de 1906, en una Argentina que se creía eterna. Campos infinitos, barcos llenos de inmigrantes, cafés repletos, de hombres que hablaban de política como si fuera fútbol. Mientras los adultos discutían de presidentes y constituciones, él perseguía sombras de barcos en el horizonte, tratando de adivinar de dónde venían, a dónde iban. Dicen que la primera vez que escuchó de verdad el rugido de un cañón naval no fue en una guerra, sino en una ceremonia. No había sangre, no había gritos, solo un estruendo seco que sacudió el aire y le vibró en el pecho. El niño se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, mientras el humo blanco se disipaba sobre el agua. Para los otros fue un acto más. Para Isaac, fue una revelación incómoda. El poder podía sonar así, podía sentirse así, como un golpe que atravesaba el cuerpo. En casa, la disciplina no era una opción, era el idioma de todos los días. La Argentina de comienzos del siglo XX era un país de jerarquías visibles. En la escuela, en la calle, en la familia. Isaac aprendió muy pronto a no hablar más de la cuenta, a escuchar, a observar. Mientras otros chicos soñaban con hacerse ricos en la ciudad o dueños de grandes estancias, él dibujaba barcos en los márgenes de sus cuadernos escolares, fragatas, acorazados, buques que quizá nunca tocaría, pero que ya sentía suyos. Sin embargo, su infancia no fue un cuento romántico junto al río. La Argentina brillante del centenario escondía sombras, huelgas, desigualdad, el murmullo cada vez más fuerte de un país que empezaba a preguntarse quién mandaba de verdad. Isaac no entendía aún las palabras oligarquía, fraude electoral, movilización obrera, pero veía los rostros cansados de los que trabajaban en el puerto, las manos agrietadas de quienes cargaban los barcos que tanto le fascinaban. Hubo una imagen que se le clavó para siempre. Un día de tormenta, el río estaba embravecido. Desde la costa, vio una pequeña embarcación volcar muy cerca del muelle. Gritos, confusión, hombres corriendo, una cuerda lanzada al agua demasiado tarde. No fue una catástrofe nacional. No salió en los diarios, pero para el chico fue algo más que un accidente. Fue la constatación brutal de que el agua, ese escenario de sus sueños, no perdonaba errores. El río podía ser un espejo hermoso o una tumba silenciosa. Esa mezcla de fascinación y miedo fue moldeando su carácter. No quería el mar solo por romanticismo. Quería entenderlo, dominarlo, ser más fuerte que sus caprichos. Cuando con los años empezó a mencionar la idea de ingresar a la Escuela Naval Militar, algunos adultos sonrieron con indulgencia. Todos los chicos sueñan con uniformes, decían, pero Isaac no sonreía. Para él no era un juego, era un plan. El mundo alrededor también se estaba transformando. La Gran Guerra en Europa, la caída de viejos imperios, los titulares que hablaban de batallas navales en océanos lejanos. En las fotos de los periódicos, los buques parecían monstruos de acero, gigantes recortados contra el humo. Isaac recortaba esas imágenes y las guardaba. No coleccionaba estampitas ni figuritas de fútbol. Coleccionaba barcos, explosiones, mapas. Llegó el momento de tomar una decisión que para muchos sería precipitada y para él era inevitable. La carrera naval, cuando finalmente cruzó las puertas de la Escuela Naval Militar, no entró a un simple instituto de formación. Entró a un mundo donde cada paso tenía peso, donde una cama mal tendida podía significar sanción, y un botón mal abrochado podía revelar debilidad. Eso le gustaba. El orden le daba una sensación de control que no encontraba fuera. La primera noche en la escuela fue un contraste brutal. El silencio del dormitorio enorme, las literas alineadas como en un cuadro, el brillo pálido de la luna colándose por las ventanas. En la penumbra, los susurros nerviosos de otros cadetes se mezclaban con sus propias preguntas. ¿Aguantaría? ¿Estaba hecho para ese lugar? Afuera, el país seguía su curso. Adentro, cada día se reducía a un horario implacable. Diana, formación, clases,
instrucción física, estudio, silencio y repetir. Fue allí donde apareció, por primera vez, la figura que sería su espejo deformado. Un competidor. No tenía medallas, ni cargo, ni historia. Apenas otro cadete, un poco más alto, con una sonrisa confiada y una mirada que parecía medirlo todo. Se llamaba, digamos, Héctor. No pasaría a los libros de historia, pero para Isaac se convertiría en algo más peligroso que un enemigo. Un recordatorio constante de lo que podría perder si se descuidaba. Héctor era rápido en aprender, brillante en los exámenes, impecable en la formación. Donde Isaac ponía esfuerzo, su rival parecía poner solo naturalidad. Los instructores lo elogiaban, lo usaban de ejemplo. Esa diferencia dolía. Pero también encendía algo en el interior de Isaac. Una rabia silenciosa. Un juramento íntimo de no quedarse nunca atrás. Cada ejercicio, cada maniobra, cada clase se convertía en un pequeño duelo, incluso cuando nadie más lo sabía. Las humillaciones eran discretas, pero profundas. Un comentario sarcástico de Héctor después de un error menor en un ejercicio de navegación, una mirada de superioridad cuando el instructor corregía una respuesta de Isaac en el pizarrón. La competencia no era abierta. No había discusiones públicas ni peleas de puños. Era un combate de gestos, pequeñas victorias acumuladas, notas, calificaciones, posiciones en las listas de mérito. Ese tipo de batalla era más peligrosa, porque se libraba en silencio, alimentándose del orgullo. Mientras tanto, afuera de los muros de la escuela, la Argentina comenzaba a desacomodarse. Golpes de Estado, presidentes que caían y subían como barcos en una tormenta, pactos oscuros. La democracia se volvía algo frágil, casi decorativo. Dentro de la institución, la consigna era otra. Distancia con la política, obediencia a la bandera, unidad de cuerpo. Pero nadie podía mantenerse totalmente ciego. Los rumores entraban como corrientes de aire por las rendijas de las puertas, trayendo noticias de crisis, de conspiraciones, de un país que poco a poco dejaba de reconocerse a sí mismo. Isaac aprendía táctica naval, artillería, navegación astronómica. Aprendía también otra cosa, no escrita en los manuales: a no confiar del todo en nadie. Una mirada de un superior, una frase dicha al pasar, podían definir una carrera. En ese contexto de tensión velada, la figura de Héctor crecía. No solo era el cadete brillante, también sabía hacerse ver, construir alianzas, caer bien. Tenía algo que a Isaac le costaba: encanto. Ese contraste lo perseguía a todas partes. En los campos de instrucción, bajo el sol implacable, Isaac se dejaba la piel para cumplir los tiempos, las distancias, los protocolos. Héctor parecía flotar sobre la misma exigencia, como si nada lo tocara. Mientras uno se entrenaba obsesionado con no fallar, el otro jugaba con la idea del éxito. Y sin embargo, faltaba un elemento que todavía ninguno de los dos podía ver: la política. Ese terreno que un día terminaría invadiendo hasta el último rincón de la marina. El primer gran salto en la vida de Isaac llegó cuando se embarcó por fin en un buque de guerra real. El metal frío bajo sus manos, el olor a pintura y sal, la vibración del motor que recorría el casco como un corazón gigantesco. La primera vez que el barco se alejó del puerto y la línea de la costa empezó a desdibujarse, sintió una mezcla de vértigo y euforia. Allí, en medio del agua, la cadena de mando se volvía aún más concreta. Una orden equivocada podía costar vidas. En una de esas primeras campañas de instrucción, el destino quiso que Isaac y Héctor compartieran turno en el mismo puesto de guardia. La noche era cerrada, el cielo negro perforado por unas pocas estrellas. La responsabilidad era grande: mantener el rumbo, vigilar el horizonte, reaccionar ante cualquier imprevisto. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría para siempre la forma en que Isaac veía a su competidor. Un error mínimo, casi imperceptible, una lectura apresurada de un instrumento, y el buque se desvió levemente de su curso. Nada trágico, nada que fuera a hundirlos, pero suficiente para generar una alarma inmediata en la cadena de mando. Un oficial irrumpió en el puente, furioso, buscando al responsable. Hubert, el cadete brillante, el ejemplo, se quedó paralizado. No dijo nada. No se hizo cargo. Fue Isaac quien dio un paso adelante, asumiendo una culpa que no era del todo suya. El castigo fue ejemplar: guardias adicionales, sanción formal, anotación en su legajo. Héctor salió casi ileso, apenas una reprimenda tibia. Esa noche, mientras limpiaba una cubierta que no había ensuciado, Isaac entendió dos cosas: que la marina no era un lugar limpio de injusticias,
y que su rival no jugaba solo a ser el mejor, sino a sobrevivir a cualquier costo. La herida no fue solo de orgullo. Fue una grieta profunda en la confianza. El tiempo pasó, y las promociones llegaron. Isaac, disciplinado y obstinado, fue subiendo peldaños. No era el más brillante, pero sí el más constante. El que nunca se quebraba. El que estaba donde debía estar. Héctor también avanzaba, aunque por un camino un poco más sinuoso, a veces cerca del poder, a veces en destinos extraños, siempre rodeado de rumores. Los caminos de ambos comenzaron a cruzarse menos, pero la sombra del competidor seguía acompañando cada ascenso de Isaac como un eco lejano. Mientras tanto, la política argentina entraba en una fase todavía más turbulenta. En los años 40, un nuevo nombre comenzó a resonar por encima de los demás. Juan Domingo Perón. Para los trabajadores aparecía como un defensor. Para parte de las Fuerzas Armadas y de la élite tradicional, como una amenaza a la vieja estructura de poder. Isaac, desde la Marina, observaba con una mezcla de intriga y recelo. El mundo que conocía, ordenado y jerárquico, empezaba a llenarse de multitudes en la calle, de consignas, de pasiones desbordadas. La Armada, históricamente más distante del fervor popular que el ejército, miraba ese fenómeno con cuidado. En los pasillos los comentarios se volvían más agudos. Algunos oficiales empezaban a simpatizar con el nuevo líder. Otros lo rechazaban abiertamente. Isaac se inclinaba hacia estos últimos, pero no por simple antipatía personal. Lo inquietaba la idea de que el poder pudiera depender tanto del entusiasmo de las masas como de las instituciones. Le parecía inestable, peligroso, casi impropio de un país que aspiraba a la seriedad. Entonces ocurrió un giro que añadiría una nueva capa a su conflicto personal. En un acto oficial, años después de aquellas noches de guardia compartida, Isaac se reencontró con Héctor. Ya no eran cadetes. Ahora los dos vestían uniformes llenos de insignias y responsabilidades. El apretón de manos fue correcto. La sonrisa, medida. Pero algo había cambiado. Héctor hablaba con admiración de los vientos nuevos que recorrían el país, del líder cercano al pueblo, que redefinía la política. Su rival de juventud ahora jugaba en otro tablero, el de la simpatía hacia Perón. Para Isaac, aquello fue una traición silenciosa, no tanto a él, sino a la idea de una armada apartada de las pasiones políticas. La rivalidad, que había nacido en los campos de instrucción y en los listados de mérito, se trasladaba ahora a un terreno mucho más peligroso, el del rumbo ideológico de las Fuerzas Armadas. Ya no competían solo por ascensos, competían por el alma de la institución. En ese contexto, las tensiones dentro del país crecían como una tormenta que todos veían venir, pero que nadie se atrevía a nombrar del todo. Huelgas, conflictos con la Iglesia, polémicas cada vez más agrias. Cada decreto, cada discurso parecía profundizar la grieta. En las reuniones privadas entre oficiales, el tema ya no era si algo iba a pasar, sino cuándo. Y dentro de Isaac, el reloj empezó a correr. Empezó a imaginar escenarios, a proyectar posibilidades. ¿Qué pasaría si el conflicto entre el gobierno y parte de las fuerzas se volvía irreversible? ¿Qué papel tendría él, un marino formado en la disciplina y la idea del orden, si la desobediencia se presentaba como única salida? Había una contradicción brutal. El mismo sistema que le había enseñado a obedecer podía, llegado el momento, exigirle que desobedeciera para salvarlo. El país se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento parecía definitivo. Y entre tantas piezas, había una que Isaac no podía dejar de ver, aunque todavía se mantuviera en la penumbra. Su viejo competidor, Héctor, siempre cerca de los lugares donde el poder se redefinía, era un recordatorio de que dentro de la Armada también existían fidelidades cruzadas, lealtades divididas. No todos estaban dispuestos a enfrentarse a Perón. Algunos incluso veían en él un aliado posible para sus propias carreras. La vida de Isaac, hacia comienzos de la década de 1950, estaba marcada por una rutina engañosa. Papeles, informes, reuniones, maniobras planificadas al milímetro. Desde afuera, podía parecer la vida de un marino más. Ascendente, respetado, pero previsible. Por dentro, el ruido era otro. Cada mensaje cifrado que llegaba, cada comentario en voz baja en un pasillo, reforzaba la sensación de que se acercaba un punto de no retorno. El tiempo ya no era un río tranquilo, era un cronómetro. En algún momento, nadie puede decir exactamente cuándo, esa sensación se convirtió en certeza. No era una fecha marcada en el calendario, sino la suma de gestos, decisiones, discursos. El conflicto entre el gobierno peronista y amplios sectores de la sociedad, incluida buena parte de la Marina,
había dejado de ser una posibilidad abstracta. Se acercaba el día en que la Armada tendría que decidir si seguía obedeciendo órdenes que consideraba peligrosas, o si rompía con todo y asumía las consecuencias. Isaac, que había pasado su vida entrenándose para no fallar en la ejecución de órdenes, se encontró ante un desafío que no figuraba en ningún manual táctico. Decidir qué era, exactamente, cumplir con su deber. ¿Era obedecer al presidente legítimo o defender una idea de república que sentía amenazada? Las noches se hicieron más largas. La rivalidad con Héctor ya no se resumía en quién era más competente. Se había convertido en un símbolo de dos caminos opuestos para la propia Marina. Mientras tanto, la ciudad que Isaac había conocido de niño, esa Buenos Aires de cafés, tranvías y barcos en el horizonte, se fue llenando de otros sonidos, consignas, marchas, sirenas. El clima se espesaba. La posibilidad de un estallido violento dejaba de ser teoría para convertirse en una amenaza inmediata, y con cada día que pasaba, el margen para evitarlo se acortaba. Isaac comenzó a participar en reuniones cada vez más delicadas, donde los temas ya no eran meros ejercicios de estrategia naval, sino planes concretos para un eventual alzamiento, listas de objetivos, mapas de la ciudad, análisis de lealtades dentro de las propias Fuerzas Armadas. La guerra que se preparaba no sería contra una potencia extranjera, sino contra su propio gobierno, contra su propia gente. El simple hecho de pensar esas operaciones tenía un sabor amargo. El reloj, metafórico pero implacable, siguió avanzando. No se trataba ya de años, sino de meses, semanas, días. La tensión en el aire era tan densa que parecía casi física. En los pasillos de la Armada, una frase se repetía con creciente insistencia. Esto no puede seguir así. Pero cada uno la completaba a su manera. Unos imaginaban concesiones, otros reformas. Otros, directamente, la ruptura total. Isaac, el niño fascinado por los barcos que había visto volcar una pequeña embarcación en el río, estaba ahora frente a una tormenta, de una escala que nunca habría imaginado. Sabía que, cuando llegara el momento, no tendría semanas para pensarlo. Tendría horas, quizá minutos. La decisión sobre bombardear o no su propia capital, sobre hacer fuego o contenerse, sobre obedecer o rebelarse, se acercaba como una ola gigantesca, y en algún lugar de esa misma ciudad, quizá a pocas cuadras, quizá en otro edificio oficial, su viejo competidor también esperaba, uno apostando por un tipo de lealtad, el otro por una muy distinta. Lo que había empezado como una simple rivalidad entre cadetes estaba a punto de convertirse en un choque entre dos visiones opuestas de país. El tiempo casi se había agotado. Faltaba poco para que el reloj marcara la hora en la que Isaac Rojas tendría que decidir, no ya quién era como marino, sino quién estaba dispuesto a ser como protagonista de la historia argentina. Y cuando por fin llegó esa hora, no fue en un aula ni en un despacho silencioso, sino bajo un cielo rajado por explosiones sobre la Plaza de Mayo, el mismo lugar donde miles de argentinos habían festejado triunfos deportivos, escuchado discursos, abrazado desconocidos. Ahora se convertía en un infierno de humo y metal. Desde el aire, los aviones navales con la insignia de la Armada dejaban caer su carga letal. En tierra, cuerpos pequeños y grandes quedaban tendidos sobre el mismo empedrado que Isaac había pisado de joven. No era una guerra contra una potencia extranjera, era la Marina atacando su propia capital. Y detrás de esos aviones estaba la firma de Isaac Rojas. En los relojes del edificio de la Casa Rosada, las agujas marcaban poco después del mediodía del 16 de junio de 1955. En el reloj interno de Isaac, la sensación era otra. Segundos gruesos, pesados, cada uno cargado de una responsabilidad insoportable. La decisión de seguir adelante con aquella operación no se había tomado en un arrebato. Era el resultado de años de acumulación de tensiones, agravios, conspiraciones. Pero nada de eso amortiguaba el impacto de ver el resultado. Colectivos abiertos como latas, cuerpos cubiertos con diarios. Un hombre sosteniendo el brazo de alguien que ya no estaba unido a nada. Horas antes, en una sala apenas iluminada por lámparas amarillentas, Isaac había repasado por última vez el plan con sus oficiales, los mapas sobre la mesa, alfileres señalando puntos clave de la ciudad. Casa Rosada, el Ministerio de Guerra, la residencia presidencial, los accesos al puerto. Los papeles crujían bajo sus manos. Había un silencio raro en esa sala, mezclado con el zumbido de los equipos de comunicación. Nadie necesitaba decirlo. En cuanto diera la orden, no habría vuelta atrás. No era un ejercicio.
Era un intento deliberado de derribar a Juan Domingo Perón por la fuerza. La cuenta regresiva no la marcaba un cronómetro oficial, sino la situación política. En la Marina, el convencimiento de que el gobierno peronista se había convertido en una amenaza para la República era casi un dogma. El conflicto con la Iglesia, las manifestaciones violentas, las denuncias de persecución, los discursos que desde la tribuna disparaban contra los vendepatria y los oligarcas, habían herido profundamente a muchos oficiales. Para Isaac, que se consideraba un hombre de orden, aquello era la confirmación de que el país se deslizaba hacia algo peligroso. Lo que nunca había imaginado era que la defensa del orden pudiera implicar ordenar un bombardeo sobre su propia gente. La noche anterior casi no había dormido. Empezó a escribir, como para ordenar las ideas. No un manifiesto ni un parte oficial. Apenas unas líneas en un cuaderno privado. Nadie más lo vería. Si no actuamos hoy, mañana quizás no quede armada. Anotó. No exageraba del todo. El gobierno ya había comenzado a mover piezas para desplazar a oficiales díscolos, para asegurarse de que cada departamento de las Fuerzas Armadas respondiera sin fisuras a su conducción. La sensación de cerco era intensa. Lo que en otros momentos podría haberse resuelto con maniobras internas, ahora parecía exigir una ruptura frontal. Fue en ese contexto que la puerta de su despacho se abrió y apareció un rostro que lo devolvió, por un instante, a los tiempos de la escuela naval. Héctor. El antiguo rival, el cadete brillante, ahora convertido en un oficial con peso propio dentro de la institución. La ironía era brutal. En un momento en que el país se partía en dos, los dos polos de su propia historia personal volvían a encontrarse en el centro de la escena. Todavía estamos a tiempo, dijo Héctor, cerrando la puerta con cuidado. ¿Podés frenar esto? Isaac lo miró en silencio, sosteniendo la lapicera como si fuera una pequeña arma. El tiempo, siempre el tiempo. Héctor no hablaba de horas ni minutos. Hablaba de un umbral moral. Sabía perfectamente lo que estaban a punto de hacer. Lo sabía. Y sin embargo seguía del lado de la lealtad al gobierno. ¿A tiempo de qué? Respondió Isaac frío. ¿De ver cómo terminan de colonizar la Armada? ¿De aplaudir mientras la Constitución se vuelve una anécdota? Héctor dio un paso más, la voz apenas contenida. A tiempo de que la Marina no quede manchada con sangre de civiles. De que no nos recuerden como los hombres que bombardearon la Plaza de Mayo. Durante unos segundos no se escuchó nada más que el tic-tac de un reloj de pared. Esa imagen, ese sonido, quedaría pegado para siempre al recuerdo de Isaac de aquel día. El competidor de su juventud había encontrado una línea que él no estaba dispuesto a no cruzar. La rivalidad los colocaba, una vez más, en extremos opuestos de una decisión límite. La historia juzgará. Cerró Isaac levantándose. Pero hoy, el que decide soy yo. No fue una discusión larga. No hubo gritos ni golpes sobre la mesa. Apenas una mirada final, cargada con todas las noches de guardia compartidas. Con cada humillación. Cada gesto de superioridad. Cada pequeño duelo vivido en silencio. Héctor salió del despacho con los labios apretados. Horas después, cuando las bombas cayeran sobre el centro de Buenos Aires, algunos oficiales dirían que lo habían visto palidecer frente a la radio, como si se le hubiera roto algo por dentro. El ataque fue devastador y caótico. Los aviones de la Armada surcaron el cielo porteño con la misma precisión con la que habían sido entrenados para atacar blancos enemigos. Pero aquí, los blancos eran otros. Edificios públicos, supuestos refugios de tropas leales al régimen. En la práctica, la metralla no preguntó a nadie por quién había votado. Un colectivo quedó partido en dos, su trompa clavada en el asfalto como si hubiera chocado contra un muro invisible. En una esquina, un zapato de mujer. Solo, rodeado de cristales, el humo dibujaba columnas negras que se veían desde la ribera. Isaac recibía informes fragmentados. Los partes hablaban de bajas, de objetivos alcanzados, de resistencia inesperada. Ningún papel decía lo que después se supo. Centenares de muertos, cientos de heridos, cuerpos apilados en la morgue sin suficientes etiquetas, familias buscando desesperadas a sus desaparecidos entre camas de hospital abarrotadas. En medio del ruido de los motores navales y de los teléfonos que no dejaban de sonar, el reloj de su mesa marcaba una hora indefinida, una especie de presente eterno que no se terminaba de convertir en pasado. Y sin embargo el golpe fracasó. Perón no cayó ese día. Mal asesorado, sorprendido, sostenido todavía por sectores del ejército y por una estructura política que no se derrumbaba tan fácilmente, resistió el embate inicial. Las fuerzas leales reaccionaron. La Plaza de Mayo, que ya había sido un campo de batalla aéreo,
estuvo a punto de convertirse en un campo de batalla cuerpo a cuerpo. La Marina, identificada como el corazón de la rebelión, quedó en la mira. De pronto, la institución que Isaac había querido salvar se encontraba en peligro físico. Bases rodeadas, oficiales leales al gobierno, reclamando represalias ejemplares, rumores de fusilamientos sumarios. El giro fue brutal. Los buques que habían participado del levantamiento, acorralados en el puerto, tuvieron que tomar una decisión que parecía sacada de una novela de guerra. Pedir asilo en un país vecino. La imagen de los poderosos barcos de la Armada Argentina, con sus cañones apuntando al vacío, alejándose hacia Uruguay no como vencedores, sino como fugitivos, era humillante. En las cubiertas, marinos jóvenes se preguntaban en voz baja cómo habían terminado ahí, atravesando el Río de la Plata como si huyeran de un enemigo extranjero, cuando el único enemigo estaba del otro lado de la costa, hablaba su mismo idioma y llevaba la misma bandera en el pecho. Isaac, a bordo, sentía el peso de cada metro que los alejaba de Buenos Aires. No había sido solo un fracaso militar, era una fractura moral. Habían apostado fuerte y habían perdido. Los periódicos oficiales del gobierno los llamaban traidores, asesinos, cobardes que bombardean civiles y escapan. Para parte de la población, las imágenes de la plaza herida bastaban para condenarlos para siempre. Pero en otros círculos, en barrios acomodados, en sectores opositores, empezaban a verse pintadas secretas. Gracias, Marina. Hay que terminar con la tiranía. La guerra simbólica por el sentido de lo ocurrido recién comenzaba. En Montevideo, bajo una luz gris filtrada por las nubes del invierno, Isaac escuchaba las crónicas radiales de lo que había provocado. Uruguay les concedió asilo, pero no amnistía moral. Caminando por muelles ajenos, con el olor a otro puerto en la nariz, Rojas parecía por momentos un actor fuera de escena, obligado a esperar tras bambalinas mientras la obra seguía en el escenario principal. Sin embargo, ese paréntesis no significó rendición. Para él, el fracaso de junio fue, paradójicamente, la confirmación de que la confrontación era inevitable. Las horas en el exilio forzado se llenaron de reuniones discretas, en cafés discretos con cortinas pesadas y mesitas pegadas a las paredes. Se tejían nuevas tramas. El país no había explotado de una vez, pero la bomba ya estaba armada. El conflicto con la Iglesia seguía escalando. La represión a opositores se hacía más dura. Las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas se profundizaban. En esa red de contactos, Isaac comenzó a perfilarse como algo más que un almirante rebelde, como uno de los posibles conductores de la próxima ofensiva. Héctor, mientras tanto, se convertía en la cara visible de la fidelidad naval al gobierno. Apariciones breves en actos oficiales, discursos medidos sobre la unidad de las Fuerzas Armadas junto al líder del pueblo, fotografías en los diarios donde su uniforme impecable parecía brillar más que el de los demás. Esas imágenes llegaban también a Uruguay, envueltas en tinta todavía húmeda. Isaac las observaba con una mezcla de incredulidad y furia. El competidor que una vez había evitado una sanción a costa de su silencio, ahora parecía dispuesto a sostener un régimen cuestionado a cualquier precio. La rivalidad, que había sido privada durante años, empezaba a adquirir una dimensión pública, no con nombres propios, no en los titulares, pero sí en la lectura fina que hacían los oficiales atentos. En cada mensaje cifrado que cruzaba el Río de la Plata, había algo más que datos técnicos. Había señales, guiños, advertencias. Cierta oficialidad aún fiel al presidente intenta bloquear cualquier acción de la Marina. Decía un informe. Isaac no necesitaba que le aclararan quién estaba del otro lado de ese bloqueo. El tiempo jugaba en contra de todos. Para el gobierno, porque sabía que no podía tolerar indefinidamente una armada dividida, con un sector dispuesto a levantarse de nuevo. Para Isaac y sus aliados, porque cada día de inacción daba margen a nuevas purgas, a traslados estratégicos, a pases a retiro disfrazados de reorganización. Cualquier retraso podía significar perder a hombres clave, a unidades enteras. Fue entonces cuando apareció una fecha sobre la mesa. 16 de septiembre de 1955. No era un número elegido al azar. Las evaluaciones de inteligencia, los informes de lealtades, el clima creciente de confrontación indicaban que sería ese el momento en el que la balanza podría inclinarse. Si no actuaban entonces, quizás ya no tendrían estructura suficiente para hacerlo después. La cuenta atrás, ahora sí, se marcó en calendarios, en agendas, en relojes que parecían latir más rápido. Isaac volvió a cruzar el río, esta vez de manera clandestina. No había lugar para ceremonias. Entró al país como un conspirador, no como un almirante.
El contraste con su carrera oficial no podía ser más brutal. Quien había aprendido a seguir rutas limpias, establecidas, avaladas, por órdenes claras, ahora se movía en un territorio de sombras, contactos indirectos, casas prestadas donde las reuniones terminaban, siempre antes del amanecer. En una de esas madrugadas, frente a un mapa extendido de la Argentina, escuchó una frase que le heló la sangre. No por miedo, sino por la conciencia de lo que implicaba: si Perón no se rinde, habrá que bombardear los grandes centros industriales. Las refinerías. Quizás otra vez Buenos Aires. La voz no era la suya, sino la de otro conspirador. Pero las miradas en la sala se volvieron hacia él, buscándole aval. Sabían que los aviones navales serían, una vez más, pieza clave. Sabían también que cualquier operación aérea masiva, después de lo que había ocurrido en junio, multiplicaría el rechazo de parte de la población. Isaac dudó un segundo. No por los objetivos estratégicos, sino por la imagen que se formó en su mente. Una refinería en llamas, columnas de humo negro más altas que las torres de las iglesias, obreros corriendo sin saber de dónde venían los disparos. No vamos a destruir el país que decimos querer salvar, contestó, pero que el presidente entienda que estamos dispuestos a llegar hasta el final. Así quedó sellada una nueva amenaza velada. El poder de fuego de la Armada y de la aviación naval como carta extrema en la negociación con Perón. No era solo un plan militar, era una apuesta psicológica. Contaban con que el propio presidente, viendo la posibilidad real de una destrucción masiva, optara por ceder. La víspera del levantamiento, el ambiente en las bases navales se podía cortar con un cuchillo. Oficiales que paseaban por los muelles fingiendo rutina, marinos que se miraban sin atreverse a preguntar demasiado, mensajes telegráficos que llevaban códigos conocidos solo por unos pocos. En algunos cuartos colgaba al lado de la cama un crucifijo. En otros, la foto de un familiar. Nadie sabía con certeza quién viviría para ver el resultado de lo que estaban a punto de hacer. En ese contexto aparecen los saboteadores. En una base clave, alguien manipula válvulas, interrumpe suministros, altera órdenes de combustible. Un intento, casi desesperado, de neutralizar a parte de la flota antes de que pueda zarpar. Cuando el problema se detecta, los dedos acusadores se mueven rápido. Detrás de esa maniobra, según los informes, hay oficiales leales al gobierno. Y en la red de nombres que se empiezan a barajar en voz baja, uno resalta con una claridad dolorosa. Héctor. La noticia llega a Isaac como un golpe seco. No le sorprende que su antiguo rival juegue fuerte. Lo sorprende que lo haga poniendo en riesgo a la propia institución. Ese gesto de sabotaje era, para él, la confirmación de que ya no estaban discutiendo matices políticos, sino dos visiones incompatibles de la Marina. Una dispuesta a arriesgarse para deshacerse de un gobierno que consideraba dañino. Otra, dispuesta a romper su propia capacidad operativa. Con tal de sostener al líder que todavía ocupaba la Casa Rosada, la reacción es rápida. Los saboteos se neutralizan. Algunos oficiales son detenidos. Otros logran escapar y refugiarse en dependencias controladas por el gobierno. Héctor no aparece. No hay orden formal de captura que lleve su nombre, pero en la mente de Isaac, el duelo vuelve a estar planteado de forma brutal. Si el levantamiento triunfa, será uno de los rostros señalados por sus vínculos con el régimen caído. Si fracasa, se consolidará como uno de los fieles premiados. Otra vez, los dos apuestan todo desde esquinas opuestas del mismo tablero. El 16 de septiembre amanece con el sonido de motores que se encienden antes que los gallos. Los buques de la Armada empiezan a moverse. Las hélices remueven el agua oscura todavía marcada por luces de puerto. En la costa, algunos pocos testigos observan sin entender del todo por qué tanta actividad. En los cielos, los primeros aviones despegan hacia puntos estratégicos. El levantamiento ha comenzado. Las primeras horas son de confusión. Algunos destacamentos del ejército se suman. Otros se mantienen leales. Otros simplemente dudan, esperando ver hacia dónde sopla el viento. Las radios escupen comunicados contradictorios. Perón, desde la Casa Rosada, intenta medir la magnitud del desafío. La amenaza de los bombardeos pende sobre la mesa como un cuchillo invisible. El presidente sabe que la Armada tiene capacidad para hacer un daño enorme. Sabe también que su margen de maniobra se ha ido achicando. Parte del ejército ya no lo obedece con la misma convicción. Parte del pueblo, cansado, mira este nuevo capítulo con una mezcla de miedo y esperanza. Isaac, en su centro de mando, siente otra vez que el tiempo se comprime. Reportes llegan de puentes tomados, de cuarteles sublevados, de negociaciones febriles entre generales. No todo sale como estaba previsto. Hay traiciones, titubeos,
cambios de último momento. Pero la sensación general es que esta vez el movimiento tiene un peso que el gobierno no puede ignorar. En un momento clave, llega la noticia que cambia el curso de los acontecimientos. Perón está dispuesto a abandonar el poder. No lo dice en un discurso público. No lo anuncia en una cadena oficial. Es un mensaje que circula primero en círculos cerrados, testeando reacciones. Algunos oficiales recelan. Han visto amagues de renuncia antes, seguidos de contraataques. Isaac, sin embargo, percibe que algo se ha quebrado definitivamente. El hombre que llenaba plazas y dominaba micrófonos ahora evalúa subir a un avión rumbo al exilio. Las horas siguientes son un caos controlado. Se negocian términos, se discute la forma de transición. Se decide quiénes pondrán la cara ante la nación. En medio de esa vorágine, entre nombres, cargos y comunicados, emerge un título que hasta poco tiempo antes habría parecido impensable. Vicepresidente de la Nación, contraalmirante Isaac Rojas. El camino que lo había llevado desde las humillaciones silenciosas de la escuela naval hasta esa línea en un borrador de decreto era tan improbable como violento. No era un político profesional, no pertenecía a un partido, no tenía una estructura de militantes. Tenía, en cambio, una armada detrás, una imagen de firmeza frente al peronismo, y el aura ambigua de quien había estado dispuesto a ir hasta el fondo en la confrontación. Para algunos, era un héroe necesario. Para otros, un símbolo peligroso de la militarización de la política. El día en que juró, las cámaras se acercaron a su rostro con una insistencia casi curiosa. La mano sobre el texto que representaba el orden legal de un país que él mismo había contribuido a romper y rearmar. La voz pronunciando palabras solemnes mientras, en la calle, todavía se veían rastros de tanques y camiones militares. Afuera, algunos festejaban el fin del peronismo con banderas celestes y blancas y pancartas improvisadas. Otros, sumidos en el silencio o en la bronca contenida, intuían que la caída de un líder no significaba automáticamente el comienzo de una etapa pacífica. En algún lugar, probablemente lejos de los flashes, Héctor escuchaba la noticia de ese juramento. Quizás en un cuarto de guardia, quizás en una oficina secundaria, quizás ya preparando su propio discurso de obediencia al nuevo gobierno de facto. La historia no guardó registro de su reacción, pero en la memoria de Isaac, el rumor de aquella rivalidad no se apagó con la banda y el bastón, ni con la firma en los documentos del nuevo régimen. Con el tiempo la pregunta cambiaría de forma. Ya no sería solo cómo había llegado hasta esa cima de poder, sino qué haría con ella, qué significaba gobernar un país fracturado, qué límites estaba dispuesto a respetar, qué fantasmas seguirían persiguiendo sus noches. En vela. Los cuerpos en la Plaza de Mayo, los barcos huyendo hacia Uruguay, los mapas marcados con posibles blancos, el rostro de 1996, su antiguo competidor desvaneciéndose en los pasillos de una marina que nunca volvería a ser la misma. El reloj, que había corrido hacia el momento de la decisión, ahora empezaba una nueva cuenta regresiva. La del tiempo prestado que dura cualquier poder nacido de un golpe. El hombre que había ordenado bombardear la Plaza de Mayo ahora tenía que caminar, todos los días, por los mismos pasillos donde colgaban retratos de próceres que nunca imaginaron semejante escena. El contraste era brutal. El rostro que muchos recordaban asociado al estruendo de los aviones, al humo sobre Buenos Aires, se convertía, de repente, en una de las voces oficiales de la nación. El uniforme impecable, la banda cruzando el pecho, el despacho vicepresidencial con sus cortinas pesadas. Todo parecía un decorado, demasiado pulcro para el país roto que se movía detrás de esas paredes. En las primeras semanas, la Revolución Libertadora tenía aroma a victoria fresca. En las calles, grupos que hasta hacía poco se escondían para murmurar contra Perón, ahora gritaban a viva voz. Rompían placas, arrancaban bustos de bronce. En oficinas improvisadas, se amontonaban carpetas con denuncias, acusaciones, listas de nombres. El gobierno decía querer liberar a la Argentina, pero en la letra chica de muchos decretos, lo que se leía era otra cosa. Prohibir, anular, intervenir. Y en el centro de ese engranaje, al lado de los generales del ejército, estaba el contraalmirante Isaac Rojas, convertido en vicepresidente de facto. Cada mañana el reloj del despacho marcaba las 8 en punto cuando Isaac entraba. Era el mismo gesto de toda su vida militar. Puntualidad, rigidez, rutina, pero ahora la disciplina no se medía en formaciones sobre la cubierta de un buque, sino en pilas de expedientes que llegaban con una misma pregunta silenciosa. ¿Qué hacer con el peronismo? El partido había sido declarado ilegal. El líder se encontraba en el exilio.
pero la sombra de ese movimiento seguía allí, pegada a las fábricas, a los sindicatos, a los barrios donde todavía colgaban, a escondidas, viejos retratos protegidos por diarios amarillentos. Isaac veía en eso una carrera contra el tiempo. Sabía que la promesa de la Revolución Libertadora incluía elecciones, un retorno, aunque controlado, a la vida institucional. Y sabía también que, en cuanto hubiera urnas sobre las mesas, el fantasma de Perón podía volver en forma de votos. Tenían, calculaba, un margen estrecho para desperonizar el Estado antes de que la presión nacional e internacional obligara a normalizar el sistema. Cada día que pasaba sin avanzar era, para él, un paso atrás. La rivalidad con Héctor, mientras tanto, no se había apagado. Solo había cambiado de escenario. El oficial que había defendido la lealtad al gobierno caído no apareció frente a ningún tribunal espectacular ni se convirtió en mártir público. Su nombre comenzó a circular en informes discretos. Se sospecha que se encuentra protegido en una dependencia del ejército. Posibles contactos con redes peronistas en la clandestinidad. En una carpeta que llegó a la mesa de Isaac, el apellido de su viejo competidor aparecía subrayado con tinta roja, como si alguien hubiera querido marcar no solo un dato, sino una herida personal. ¿Qué van a hacer con él?, le preguntó una tarde un coronel del ejército con una sonrisa apenas contenida. Podría ser un buen ejemplo. Isaac cerró la carpeta sin responder de inmediato. La palabra ejemplo tenía, en ese contexto, un sabor ácido. Sabía que en algunos círculos se hablaba de procesos sumarísimos, de purgas, de limpieza. Sabía también que un castigo público contra un oficial que había sido leal a Perón podía servir como advertencia. Pero algo en su memoria, las noches de guardia compartidas, la voz de Héctor diciéndole «Todavía estamos a tiempo», le hacía difícil convertirlo en un simple número de expediente. «Vamos a hacer lo que convenga a la Armada», contestó finalmente, «no lo que satisfaga la sed de venganza de nadie». Era una frase correcta, casi diplomática, pero detrás de ella había otra cuenta regresiva. ¿Cuánto tiempo podría sostener esa línea en un gobierno donde los sectores más duros pedían sangre? Mientras tanto, el país empezaba a experimentar la vida bajo un régimen que se presentaba como provisional, pero que actuaba con una seguridad de hierro. En las radios, las voces que antes repetían consignas peronistas ahora eran reemplazadas por discursos sobre la restauración de la República. En las fábricas, delegados sindicales eran desplazados, intervenidos, a veces detenidos. En las paredes de las comisarías, los calendarios marcaban días en rojo, no por feriados patrios, sino por operativos especiales. Cada fecha llevaba una palabra clave: allanamientos, detenciones, depuraciones. En una reunión nocturna en la Casa de Gobierno, con ceniceros cargados de cigarrillos consumidos hasta el filtro, se discutió el alcance de un decreto que marcaría a fuego esa etapa. La prohibición absoluta de todo símbolo, imagen, mención o alusión favorable a Perón y al peronismo. No era solo una medida administrativa. Era un intento de arrancar un capítulo entero de la memoria colectiva. Si dejamos que su nombre circule, aunque sea en susurros, nunca se va a ir de verdad. Argumentó un civil presente en la mesa. Isaac, apoyado en el respaldo de la silla, escuchaba con el ceño fruncido. El exmarino veía en esa propuesta un arma de doble filo. Por un lado, coincidía en la necesidad de recortar el poder simbólico del líder derrocado. Por otro, intuía que intentar borrar así un hombre tan impregnado en la vida de millones podía convertirlo en mito. Finalmente, asintió, pero no sin dejar constancia de su incomodidad. «Entonces háganlo bien», dijo. «Si van a prohibir, que quede claro que no se trata de caprichos personales, sino de proteger al país de un culto político que lo llevó al borde del abismo». El decreto salió. Y durante años, la simple mención de Perón en público podía ser motivo de problemas. En algunas casas, las viejas fotos que mostraban al matrimonio presidencial sonriendo desde un balcón fueron cortadas, separadas, escondidas dentro de colchones. Madres que habían llorado frente a Eva Perón en los hospitales, ahora lo hacían en silencio, mientras los hijos crecían escuchando un nombre que no debían repetir fuera de las paredes de su hogar. En ese clima, la figura de Isaac Rojas se consolidó como la del guardián implacable de la causa antiperonista. Sus discursos, transmitidos por radio, eran firmes, terminantes. Hablaba de instituciones, de constitución, de fuerzas armadas al servicio de la República, pero también de extirpar el virus totalitario, de no claudicar ante las presiones de los nostálgicos del régimen caído.
Cada palabra era una mezcla de convicción sincera y cálculo político. El reloj seguía marcando. Había otra fecha en el horizonte que empezaba a obsesionarlo. El momento en que las promesas de elecciones se volvieran exigencia. Naciones extranjeras, organismos internacionales, incluso sectores moderados dentro de la misma revolución libertadora, presionaban para que el gobierno militar no se eternizara. Un régimen provisional que se alarga demasiado deja de ser provisional. Le recordó un embajador europeo en una audiencia privada. Pero la peor presión no venía del exterior sino de abajo. En los suburbios industriales, en las barracas de puerto, en los talleres mecánicos, la rabia contenida se mezclaba con el miedo. Huelgas parciales, sabotajes, panfletos clandestinos que aparecían de la noche a la mañana pegados en postes de luz. Volveremos. La resistencia no se rinde. La palabra resistencia, que en el vocabulario de Isaac había tenido siempre un sabor patriótico ligado a la defensa naval, ahora designaba a obreros que se jugaban la libertad por mantener viva una identidad política prohibida. En ese contexto, en la madrugada helada del 9 al 10 de junio de 1956, el país se despertó, o fue arrancado del sueño, por un ruido distinto al de los colectivos y trenes. Era el ruido seco de las botas contra el asfalto, de los fusiles cargados, de los teléfonos que sonaban en todas las comisarías. Una sublevación, liderada por el general Juan José Valle, buscaba devolverle el poder a Perón. No era la gran explosión organizada que muchos temían, pero sí una chispa capaz de encender un incendio. Isaac estaba en su despacho cuando llegó la noticia. El reloj marcaba las 2:23 de la madrugada. Un ayudante entró casi sin aliento. Señor vicepresidente, hay movimientos en varias unidades. Parece coordinado. Hay oficiales pidiendo la restitución del gobierno depuesto. El tiempo se comprimió. Ninguno de los presentes lo dijo en voz alta, pero todos sabían que esa era la prueba que el gobierno de Rojas y Aramburu no podía permitirse perder. Si la sublevación ganaba fuerza, si otros cuarteles se sumaban, si las fábricas estallaban en solidaridad, la revolución libertadora podía quedar reducida a un paréntesis breve y sangriento. Las órdenes se multiplicaron como ráfagas. Detener, cercar, aislar. La marina, el ejército leal, la aeronáutica. Todos se pusieron en marcha. En pocas horas, la insurrección fue controlada, desarticulada, apagada, pero el precio de esa victoria fue otra marca indeleble en la biografía de Isaac Rojas y en la historia argentina. En la oscuridad de un basural en José León Suárez, hombres detenidos, algunos casi adolescentes, fueron llevados a punta de fusil. No hubo juicios largos, ni defensores, ni sala de audiencias. Hubo focos de autos, órdenes secas, ráfagas en la noche. Varios murieron allí mismo. Otros sobrevivieron milagrosamente para contar, años después, lo que había sido esa cacería brutal. Isaac no estuvo físicamente en el basural, pero las decisiones que legitimaron esa lógica de castigo ejemplar pasaron por las mismas mesas donde él se sentaba cada día. Los papeles llevaban firmas, sellos, números de decreto. La idea de que, para salvar a la República, hay que ser implacables con quienes la atacan, sirvió de justificación moral. En privado, algunos oficiales hablaron de excesos, de errores lamentables. En público, la línea fue otra. Se había sofocado una conspiración peligrosa. Se había dado una lección a quienes pretendían devolver al país al caos populista. En una reunión posterior, con las ventanas cerradas para que no se escucharan los gritos lejanos de una manifestación espontánea, alguien dejó sobre la mesa una lista de detenidos vinculados a la sublevación. Entre los nombres, uno sobresaltó a Isaac. Héctor. Lo habían capturado en una casa privada, con documentos falsos y panfletos. Según el informe, estaba acusado de colaborar con la organización del levantamiento. Parece que tu antiguo amigo sigue apostando al caballo perdedor, comentó, con sorna, un general del ejército, empujando la lista hacia él. Isaac leyó el nombre en silencio. En su mente, la imagen del cadete brillante se superponía con la del oficial que le había advertido sobre la sangre civil antes del bombardeo. Y ahora, con la del conspirador atrapado a destiempo. Había en todo eso una crueldad circular. Mientras él ocupaba la vicepresidencia de facto del país, Héctor caía en manos del mismo, aparato represivo al que él de alguna manera daba cobertura. Que se lo trate como al resto, dijo finalmente devolviendo la lista. Ni favores ni castigos especiales. Era una forma de salvar, quizás, un último gesto de coherencia en una historia donde los roles se habían dado vuelta demasiadas veces. Pero la verdad era más incómoda. Sabía que no tenía control absoluto sobre lo que ocurriría con esos hombres.
Sabía que, en la lógica de ejemplo y escarmiento que se había impuesto, cualquier detenido podía ser convertido en símbolo, en mártir o en desaparecido administrativo, según conviniera a quienes se movían entre sombras. La represión de la sublevación de Valle marcó un punto de no retorno. La Revolución Libertadora dejaba de ser, para muchos, una corrección necesaria, y pasaba a verse como un régimen dispuesto a todo. Las fotos de los fusilados, las historias de familiares buscando cuerpos, las voces que empezaban a hablar en secreto de crímenes, de Estado, horadaban la autoridad moral del gobierno. Isaac, que se había presentado como defensor de la legalidad y el orden, empezaba a escuchar, en ciertos círculos, palabras que lo incomodaban. Duro, implacable, obsesionado. Al mismo tiempo, dentro del propio gobierno se intensificaban las tensiones. La breve presidencia del general Eduardo Lonardi, con su consigna de ni vencedores ni vencidos, había sido desplazada por una línea más dura, encarnada por Pedro Eugenio Aramburu, con la Armada de Rojas como pilar. Pero esa alianza no era idílica. Cada elección de gabinete, cada decreto, cada gesto político estaba atravesado por desconfianzas cruzadas entre el ejército y la marina. Isaac, acostumbrado a la jerarquía clara de los buques, descubría que en la política real las lealtades eran mucho más resbaladizas. La proximidad de las futuras elecciones funcionaba como una especie de espada sobre sus cabezas. Habían prometido devolver el poder a un gobierno civil. Pero, ¿a cuál? El radicalismo se disputaba candidaturas. Los partidos conservadores buscaban resucitar viejas estructuras. Los socialistas reclamaban espacios. Y por debajo de todo, el peronismo proscripto aparecía como un fantasma aritmético. Aún prohibido, su caudal de votos era demasiado grande como para ignorarlo. Fue entonces cuando comenzó a circular en susurros la palabra pacto. Arturo Frondizi, dirigente radical, mantenía conversaciones secretas con Perón en el exilio. La idea era simple y explosiva. Un acuerdo por el cual el peronismo, aunque proscripto, apoyaría a Frondizi en las elecciones a cambio de ciertas concesiones futuras. Para Isaac, aquella posibilidad era casi una traición a la esencia misma de la Revolución Libertadora. Habían arriesgado la vida, bombardeado su propia capital, fusilado conspiradores, prohibido símbolos, todo en nombre de sacar a Perón del poder. ¿Y ahora un civil pensaba negociar con él desde la comodidad de un hotel extranjero? En una reunión crispada, golpeó la mesa con una fuerza que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía años. No hicimos todo esto para que un político astuto nos devuelva al punto de partida. Dijo, si Frondizi llega con el apoyo de Perón, la revolución habrá fracasado. Algunos de los presentes compartían su indignación. Otros, más pragmáticos, calculaban. Si el voto peronista se expresaba de manera indirecta, al menos lo haría a través de un candidato que aceptara ciertas condiciones, que se comprometiera a no restaurar el régimen tal como había sido. Entre la pureza de principios y la realidad de los números, la política, otra vez, prefería la segunda. La cuenta atrás hacia las elecciones de 1958 se volvió obsesiva. Isaac veía el calendario como si cada hoja que arrancaban fuera un pedazo de control que se le escapaba de las manos. Los informes de inteligencia hablaban de contactos, de viajes discretos, de mensajes cruzando el Atlántico. Perón, desde su exilio, volvía a intervenir en la vida argentina, sin necesidad de pisar su suelo. Era un fantasma que se materializaba en sobres cerrados, en grabaciones de voz, en cartas leídas en voz baja en reuniones clandestinas. En paralelo, la economía mostraba sus propias grietas. Ajustes, conflictos laborales, inflación en la góndola del almacén de barrio. La gente común, que no leía decretos ni seguía las intrigas palaciegas, empezaba a medir al gobierno por el precio del pan, por la estabilidad de su trabajo, por la sensación de seguridad en sus calles. Una cosa era festejar la caída de un líder, otra muy distinta, soportar los costos de la transición indefinida. En ese clima, las apariciones públicas de Isaac Rojas cambiaron de tono. Ya no eran solo discursos de victoria, sino también defensas, explicaciones, advertencias veladas. En más de una oportunidad, miró directamente a las cámaras y habló de la responsabilidad histórica de no ceder ante el chantaje del pasado, de no permitir que quienes destruyeron la República vuelvan disfrazados de demócratas. Pero la retórica más dura chocaba cada vez más con una realidad política que se inclinaba hacia la negociación. La noche de las elecciones, los resultados confirmaron lo que muchos temían y otros esperaban. Arturo Frondizi se imponía con claridad, sostenido, de manera no declarada pero evidente,
por el apoyo del peronismo proscripto. Para Isaac, fue como ver cómo las agujas del reloj, que había intentado forzar durante 3 años, finalmente volvían a su curso natural, ignorando sus esfuerzos. El país, agotado de intervenciones, proscripciones y decretos, había encontrado un modo indirecto de expresar la voluntad de una mayoría, a la que se le había prohibido su opción original. En los días previos a la entrega del mando, los pasillos de la Casa Rosada se llenaron de cajas, carpetas, cuadros que cambiaban de pared. El decorado del poder se desmontaba y volvía a armarse ante sus ojos. Isaac caminaba por ese laberinto con una mezcla de cansancio y obstinación. Había quienes le sugerían construir una retirada digna. Frases medidas, gestos institucionales. Otros lo incitaban a dejar al menos una última advertencia. La mañana en que Frondizi llegó para la ceremonia, la plaza frente a la sede de gobierno ya no era la de las bombas de 1955, ni la de los festejos del 17 de octubre peronista, sino otra. Una mezcla tensa de curiosos, militantes, nostálgicos y desconfiados. Desde una ventana, Isaac observó las banderas, los rostros, los murmullos. Pensó en los barcos escapando hacia Uruguay, en los cuerpos en la Plaza de Mayo, en los fusilamientos en la oscuridad. Pensó en Héctor, de cuyo destino final nunca tuvo, quizás, una noticia totalmente clara. ¿Había sido fusilado? ¿Había logrado escapar? ¿Se había convertido en un nombre más en una lista incompleta? Mientras su mente recorría esos rastros, alguien tocó suavemente la puerta. «Es hora, señor vicepresidente». Isaac ajustó la chaqueta. Se miró un segundo en el espejo. El hombre que lo devolvió la mirada no era el cadete que corría por los patios de la escuela naval, ni el oficial que trazaba rutas sobre mapas marítimos. Era alguien marcado por decisiones que no tenían marcha atrás. Salió al pasillo. Caminó hacia el salón donde se formalizaría el traspaso de poder. Los fotógrafos preparaban sus cámaras. Los taquígrafos afinaban sus lápices. El acto duró lo que suelen durar los actos oficiales. El tiempo justo para las palabras protocolares, los aplausos medidos, las firmas. Pero en la mente de Isaac, cada minuto caía con el peso de un año. No solo estaba entregando un cargo, estaba soltando, aunque fuera a la fuerza, un proyecto de país que había intentado moldear con hierro. Un proyecto que, para millones, significó liberación. Y para millones de otros, persecución. Cuando todo terminó, se encontró por última vez en ese despacho que tantas veces lo había visto inclinarse sobre papeles decisivos. La habitación tenía un silencio distinto, casi desnudo. El reloj de pared seguía marcando los segundos, imperturbable. Por primera vez en mucho tiempo, Isaac no tenía una nueva fecha a la que correr. Ningún golpe que preparar, ningún decreto que firmar. Lo esperaban, del otro lado de esa puerta. Una vida sin uniforme de vicepresidente, sin escoltas, sin la sensación de que cada decisión podía cambiar el curso de la historia inmediata. Tomó su gorra, se detuvo un instante con la mano sobre el picaporte y cruzó hacia el pasillo. El eco de sus pasos resonó, por unos segundos, como si el edificio entero quisiera recordarle quién había sido allí dentro. Afuera, la luz del mediodía de Buenos Aires lo recibió con la misma indiferencia con que recibe a cualquiera. El hombre que había sido uno de los rostros más temidos y defendidos de la Revolución Libertadora bajó las escalinatas de la Casa Rosada sabiendo que, a partir de ese momento, su batalla dejaría de librarse en despachos oficiales y empezaría a jugarse en otro terreno, el de la memoria, los juicios de la historia, las acusaciones, las defensas, las noches de insomnio en las que el sonido de los aviones, de los fusiles y de los relojes seguiría, tercamente, sin apagarse. El mismo hombre que había salido de la Casa Rosada con escoltas, flashes y banda cruzándole el pecho, esa tarde tuvo que pelear con una cerradura dura y oxidada en la puerta de su casa, donde antes bastaba un gesto para que 2 soldados abrieran de par en par un portón de hierro. Ahora sus manos temblaban apenas mientras giraba una llave común, como la de cualquier vecino. Detrás de esa puerta no había edecanes ni teléfonos rojos, sino un pasillo angosto, olor a cera de piso y una radio pequeña encendida en la cocina. El contraste era brutal. El ex vicepresidente de facto de la nación, el almirante que se había creído guardián de la República, volvía a ser simplemente Isaac Rojas, un hombre de 52 años que escuchaba, desde la otra punta de la ciudad, cómo otro ocupaba el despacho donde él había tomado decisiones definitivas. En la mesa del comedor, el diario de ese día mostraba en la portada el rostro de Arturo Frondizi, levantando los brazos, rodeado de gente que sonreía. Isaac dejó la gorra sobre una silla, se acercó,
Leyó los titulares con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Triunfo de Frondizi. El país inaugura una nueva etapa. Entre líneas, lo que él leía era otra cosa. Pacto con Perón. El regreso disfrazado del enemigo. Recordó las discusiones en la Casa de Gobierno, los informes de inteligencia que hablaban de mensajes cruzando el océano, de promesas, hechas desde un exilio cómodo, y ahora todo eso se había concretado en una boleta doblada, en millones de sobres cerrados, en un resultado que ningún decreto podía borrar. El tiempo de nuevo empezaba a correr en su contra. Isaac sentía que la revolución libertadora, aquella que había justificado bombardeos, fusilamientos y proscripciones en nombre de un nunca más al peronismo, tenía ahora un plazo de vencimiento escrito en tinta invisible. Si Frondizi avanzaba con su proyecto, si aflojaba las prohibiciones, si dejaba circular el nombre de Perón, todo el edificio que él había contribuido a levantar podía resquebrajarse en cuestión de años. En su cabeza se formaba una nueva cuenta regresiva. No ya hacia un alzamiento o una elección, sino hacia la posibilidad de que la historia lo relegara a un par de líneas, un paréntesis incómodo entre dos etapas peronistas. Pasaron los meses y, con ellos, el silencio formal de los cargos públicos. Ya no firmaba decretos, pero no estaba dispuesto a retirarse a la vida privada como un jubilado cualquiera. Comenzó a asistir a reuniones discretas en departamentos céntricos, salones de clubes sociales, casas de familia donde todavía colgaban, orgullosas, fotos de la Revolución Libertadora. Allí hablaba de traición, de claudicación, de la necesidad de mantener viva la causa antiperonista, aunque el gobierno civil quisiera acomodarse con el enemigo. Mientras tanto, en los informes de los servicios de inteligencia, su nombre seguía apareciendo, ligado a sectores duros de la Marina, a grupos que no descartaban, llegado el caso, una nueva intervención. En esas noches de conspiraciones sin uniforme, cuando el humo de los cigarrillos dibujaba nubes espesas sobre las lámparas, Isaac a veces volvía a ver, como un flash, el rostro de Héctor en su memoria, el cadete brillante, el rival en la escuela naval, el oficial que había defendido la lealtad al gobierno de Perón, el acusado de conspiración en 1956. ¿Qué había sido de él después de aquel informe con su nombre subrayado en rojo? La respuesta seguía difusa, perdida en algún archivo, en un basural, en un cuartel. Pero cada vez que alguien en esas reuniones lo celebraba por haber sido implacable con los sublevados de Valle, la sombra de Héctor se hacía un poco más nítida. Un recordatorio de que la línea entre enemigo y compañero de armas podía borrarse con una firma. El gobierno de Frondizi no duró lo que prometía. Crisis económicas, presiones militares, huelgas, rumores de nuevas conspiraciones. La Argentina parecía incapaz de sostener una normalidad estable. Cuando en 1962 los uniformes volvieron a cruzar la puerta de la Casa Rosada para destituir al presidente, Isaac ya no era el joven, contraalmirante que planificaba operaciones desde la cubierta de un buque, pero seguía siendo una referencia, una voz escuchada. Algunos oficiales lo visitaban para consultarlo, otros para pedirle apoyo explícito. Él, desde la distancia, veía una oportunidad y un peligro, una oportunidad de corregir lo que consideraba un desvío imperdonable. Un peligro de que el país se hundiera en un ciclo de golpes sin horizonte. Fue en ese contexto que llegó la propuesta que volvió a encender, aunque fuera por un instante, la vieja adrenalina del poder. Acompañar a Pedro Eugenio Aramburu en una fórmula presidencial. Aramburu Rojas. Las dos figuras centrales de la Revolución Libertadora convertidas, ahora, en candidatos de un partido civil, UDELPA, tratando de regresar a la Casa Rosada por la puerta de las urnas. La ironía era evidente. Quienes habían llegado al gobierno derrocando a un presidente electo necesitaban ahora la legitimidad de las boletas, los discursos de campaña, los actos en clubes de barrio. Isaac la aceptó con un pensamiento claro. Es nuestra última oportunidad de cerrar, por las buenas, lo que abrimos por las malas. La campaña fue una mezcla de nostalgia y advertencia. En los afiches se veía el rostro severo de Aramburu junto al perfil anguloso de Rojas, con consignas que hablaban de orden, república y antiperonismo sin concesiones. En los actos, Isaac se paraba frente a micrófonos nuevos, ya no rodeado de uniformes, sino de militantes civiles que, sin embargo, lo miraban como a un jefe militar. Hablaba del pasado como si fuera un campo de batalla que todavía humeaba. Mencionaba la Plaza de Mayo bombardeada, los fusilamientos, de Valle, la proscripción de Perón,
todo como capítulos necesarios de una guerra que, decía, todavía no terminaba. El reloj, otra vez, marcaba un plazo. Pocos meses para convencer a un país cansado antes de que la fuerza de los votos definiera si su causa tenía futuro o quedaría congelada en el ayer. La noche de las elecciones de 1963, en un local partidario iluminado con tubos fluorescentes, un televisor blanco y negro transmitía los resultados. Los números llegaron despacio, pero el mensaje fue rápido. La fórmula Aramburu Rojas quedaba lejos de la victoria. El país prefería a Arturo Illia, un radical austero y moderado, antes que a los hombres de la Revolución Libertadora. Isaac miró las cifras en una pizarra donde alguien actualizaba los datos con tiza. Cada número que se escribía era una puerta que se cerraba. Por segunda vez en su vida, veía cómo la voluntad de la mayoría lo dejaba al margen de la escena central. No había tanques en la calle, no había decretos ni fusiles, solo votos que, en silencio, le decían que su tiempo como protagonista se estaba agotando. Desde entonces, su carrera se movió en otra frecuencia. Siguió siendo una figura pública, pero más como símbolo que como actor decisivo. Su nombre aparecía en solicitadas, en conferencias, en actos donde se reunían los sectores más duros del antiperonismo. Empezó a circular, en tono de burla o de admiración, un mote que lo perseguiría durante años. Gorila. En las paredes de algunos barrios, anónimos escribían consignas que lo maldecían. En ciertos círculos sociales, en cambio, se lo recibía, como a un héroe incomprendido. Isaac, lejos de herirse con el apodo, lo usaba a veces con ironía, como quien asume un papel que otros le adjudicaron, pero él convierte en estandarte. El país, mientras tanto, seguía girando hacia destinos que él jamás habría aceptado si hubiera tenido aún el poder de impedirlos. En 1973, casi 2 décadas después del bombardeo sobre la Plaza de Mayo, la televisión mostró una imagen que para Isaac debió parecerle una pesadilla repetida, pero invertida. El regreso de Juan Domingo Perón al país, recibido por multitudes, desde el sillón de su casa, frente a un televisor de colores lavados, vio cómo el avión tocaba pista en Ezeiza, como miles de personas agitaban banderas, lloraban, cantaban como si nada hubiera sucedido entre 1955 y ese momento. El hombre que él había intentado borrar de la historia, el líder cuyo nombre había estado prohibido durante años, regresaba en medio de una euforia casi religiosa. En esa pantalla, por un instante, Isaac creyó ver algo imposible. En una toma panorámica de la multitud, la cámara se detuvo en un grupo de hombres con banderas sindicales. Entre los rostros sudorosos y emocionados, uno le resultó familiar. Mandíbula marcada, cejas espesas, mirada intensa, un rostro que él habría podido reconocer entre mil, aunque el tiempo le hubiera agregado arrugas y canas. Héctor, o su fantasma. La imagen duró apenas un segundo, un parpadeo, antes de que la cámara siguiera su movimiento sobre la marea humana. Isaac se inclinó hacia la pantalla, como queriendo entrar en ella, detenerla, rebobinarla, pero el televisor, imperturbable, siguió su transmisión. Quizá fue solo una coincidencia, un parecido. O quizá, pensó esa noche, los muertos de 1956 no estaban tan muertos como él había querido creer. Días después, una carta sin remitente llegó a su casa. El sobre era simple, el papel, barato. No había sellos oficiales ni membretes, solo su nombre escrito a mano, con una caligrafía tensa. Adentro, una hoja con pocas líneas. Usted firmó papeles que cambiaron mi destino. A algunos nos fusilaron, a otros nos dejaron vivos para que recordáramos. No sé si usted supo, aquella noche, lo que se hacía en su nombre. Yo sí. Todavía sueño con las órdenes que salían de los despachos. No se preocupe, no quiero venganza. Quiero que sepa que estoy vivo, que existo. Que cuando usted se mira al espejo, hay ojos que lo miran desde el pasado. Héctor. Isaac leyó el texto varias veces, buscando en la letra alguna prueba de mentira o de verdad. No la encontró. Solo halló, entre las líneas, una sensación nueva. La de que el tiempo, al que siempre había querido adelantarse, le había tendido una emboscada. La carta se convirtió en una presencia muda en su escritorio. A veces la guardaba en un cajón. A veces la dejaba sobre la mesa, junto a recortes de diarios y borradores de discursos. Nunca respondió. ¿Qué podría haber escrito? ¿Lamento? ¿No sabía? ¿Hice lo que creí necesario? Ninguna frase le parecía suficiente, ni siquiera sincera. Y, sin embargo, desde ese día comenzó a repetirse una promesa íntima, una meta absurda para un hombre que ya no controlaba ni un destacamento,
Antes de morir quería saber con certeza qué había pasado con Héctor, si de verdad estaba vivo, si había sido uno de los fusilados, si lo habían enterrado en una fosa sin nombre. Era una carrera contra un enemigo al que nunca había enfrentado de frente. Su propia conciencia. Los años 70 trajeron consigo otra temporada de oscuridad, violencia política en las calles, bombas, secuestros, listas negras, muerte repasando las paredes de la ciudad. Isaac, desde su lugar de gorila emblemático, vio con una mezcla de lógica perversa y temor lo que empezaba a gestarse dentro de las Fuerzas Armadas. El golpe de 1976, que derrocó a Isabel Perón, le pareció, en un primer momento, una continuación inevitable de la obra inconclusa, de la Revolución Libertadora. Había que terminar de extirpar, de una vez, el mal que él creía ver en el peronismo. Apoyó la intervención. Defendió en público la necesidad de restaurar el orden. Pero a medida que las denuncias de desapariciones, torturas y vuelos de la muerte comenzaron a circular en susurros, incluso para él, habituado a justificar la dureza, hubo algo que empezó a sonar distinto. En reuniones privadas, algunos oficiales más jóvenes hablaban de métodos que ni siquiera los viejos conspiradores de 1955 habrían imaginado. Centros clandestinos, cuerpos que no aparecían, familias que no recibían ni siquiera la fría formalidad de un parte de defunción. Isaac, que siempre había insistido en la idea de ejemplos y castigos, se enfrentaba a una forma de represión que, muchas veces, ni siquiera dejaba cuerpos para ejemplificar. Era un borramiento absoluto, una desaparición que no dejaba ni mártires ni héroes, solo ausencias. Aún así, públicamente, continuó alineado con la dictadura. El reloj seguía corriendo, y él seguía convencido de que cualquier concesión al peronismo sería abrir la puerta al caos. En 1982, la Guerra de Malvinas fue, para él, una herida doble. Por un lado, vio con ojos profesionales los errores de conducción, la improvisación, la arrogancia suicida de algunos mandos. Por otro, sintió una punzada de nostalgia amarga al ver a la Marina, su institución, lanzada a una aventura que terminó en derrota humillante. La caída de la dictadura tras la guerra precipitó algo que él había evitado durante décadas: el retorno de la democracia con vocación, de revisar el pasado reciente. Lo que tal vez no imaginó fue que esa revisión no se detendría en los años 70, sino que remontaría, como una corriente, hasta aquel 1955 en el que él había ordenado bombardear la propia capital. Con la llegada de Raúl Alfonsín al poder y el juicio a las juntas, el país comenzó a hablar de terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad. Nunca más. En esa atmósfera, los periodistas, los académicos y los militantes empezaron a mirar hacia atrás con otra lupa. No solo estaban los centros clandestinos de la última dictadura, también estaban los fusilamientos de 1956, la Plaza de Mayo convertida en blanco militar, los decretos que habían prohibido un nombre, en estudios de televisión iluminados como quirófanos, hombres envejecidos que habían sido protagonistas del pasado debían rendir cuentas frente a cámaras implacables y conductores jóvenes que no les debían nada. Isaac Rojas se encontró allí, en uno de esos estudios, sentado en una silla metálica, con un vaso de agua sobre la mesa y un micrófono diminuto prendido al saco. Tenía el cabello blanco, la piel surcada de arrugas, pero la mirada seguía siendo dura. El conductor, con modales correctos pero preguntas afiladas, fue directo. Almirante Rojas, ¿se arrepiente del bombardeo del 16 de junio de 1955? ¿Se arrepiente de los civiles muertos, de los cientos de cuerpos en la Plaza de Mayo? La cámara hizo un primer plano. Los espectadores, en cientos de salas y livings, contuvieron el aliento. Era como si el país entero hubiera encontrado, por fin, la pregunta que le había tenido reservada durante décadas. Isaac respiró hondo, tomó el vaso, no bebió. Fue una acción de guerra, respondió. Lamentable, dolorosa, pero parte de una guerra. Yo no la hubiera deseado. Pero frente a un régimen que había destruido las instituciones, consideré que no había otra salida. El conductor no se detuvo. ¿Y los fusilamientos de 1956? ¿El basural de José León Suárez? ¿Eso también era guerra? ¿No había otra salida que matar prisioneros? En el estudio se hizo un silencio tenso. Isaac apretó los labios. Miró un segundo hacia fuera de cámara, como si buscara una salida por la que nunca había tenido que correr. En sus años de despacho y almirantazgo, se cometieron excesos, admitió finalmente, pero no por venganza personal. Siempre creí que había que hacer todo dentro de la ley.
Si se cometieron hechos ilegales, deberán juzgarlos los tribunales competentes. La respuesta sonó evasiva para muchos. Para él, era el límite hasta el cual estaba dispuesto a llegar en público. Pero lo que no sabía era que, entre la audiencia anónima de ese programa, alguien apretaba los puños con una mezcla de bronca y tristeza. Un hombre ya mayor, de cabello ralo y ojos intensos, miraba la pantalla en una casa modesta, con la carta que había enviado años atrás, todavía guardada en un cajón. Héctor, o quien decía ser Héctor, escuchaba la palabra excesos como un insulto. Cada disparo de aquella madrugada de 1956, cada cuerpo caído en el barro del basural, reducidos a un término administrativo, el tiempo seguía acelerando, implacable. Isaac envejecía, pero lejos de retirarse del debate público, intentó una última estrategia: escribir su propia versión de la historia. A fines de los años 80, comenzó a llenar cuadernos y grabar cassettes en un pequeño grabador apoyado sobre el escritorio. Las cintas se amontonaban junto a pilas de diarios recortados, notas al margen, nombres subrayados. Era su manera de pelear contra un enemigo que no se veía, pero se sentía. La posibilidad de que, una vez muerto, otros contaran su vida sin su voz. Escribía de noche, cuando la ciudad se apagaba y solo quedaba, en la casa, el tic-tac insistente de un reloj de pared. Cada golpe de la aguja sobre el metal era un recordatorio de que el plazo se acortaba. La salud comenzaba a jugarle malas pasadas. Mareos, dolores, internaciones breves. Los médicos hablaban de cuidarse, de bajar el ritmo. Pero para él, descansar significaba abandonar la lucha por fijar su nombre en la mejor luz posible. A veces, en medio de una frase, la mano se le detenía y el recuerdo de Héctor reaparecía, como si reclamara una página que nunca llegaba. Una tarde, un joven historiador tocó a su puerta. Llevaba una carpeta bajo el brazo, un grabador más moderno y una mezcla de respeto y desafío en la mirada. Había crecido escuchando historias fragmentarias sobre la Revolución Libertadora, sobre Perón, sobre fusilamientos y bombardeos. Quería, decía, escuchar de primera mano, pero también confrontar. Isaac lo hizo pasar, por curiosidad o por costumbre de no rehuir al combate discursivo. En medio de la conversación, mientras el historiador lo interrogaba sobre detalles de 1955 y 1956, sacó de su carpeta una fotocopia gastada. Hay un testimonio que menciona su nombre, dijo. Es de un sobreviviente de los fusilamientos. Se llamaba Héctor. O dice que se llamaba así. El corazón de Isaac dio un salto que ni los médicos ni él mismo habrían podido prever. Tomó la hoja. El testimonio, recogido años atrás, hablaba de una noche en que los detenidos fueron subidos a camiones, llevados al basural, puestos en fila frente a un pelotón. Contaba cómo algunos cayeron al primer disparo, cómo otros quedaron vivos entre los cuerpos, fingiendo estar muertos hasta que los fusiles callaron y las botas se alejaron. Hablaba de un oficial que, antes del traslado, había mostrado un papel con firmas y sellos como arma fría, diciendo: «Acá está el aval. Viene de arriba». El sobreviviente no señalaba a Isaac directamente, pero su nombre aparecía como uno de los que sustentaban la cadena de mando. «¿Cree que es el mismo Héctor que usted conoció?», preguntó el historiador. Isaac no respondió. Sus ojos, fijos en la fotocopia, parecían intentar atravesar las letras impresas para llegar al hombre que las había pronunciado. Por un instante, el despacho en penumbra se llenó de ruidos antiguos. Motores de avión sobre la Plaza de Mayo, disparos en la madrugada, gritos ahogados. El reloj de pared siguió marcando los segundos, cruelmente indiferente. «He conocido a muchos Héctor en mi vida», dijo al cabo de un largo silencio. «Algunos murieron, otros sobrevivieron. No sé cuál de ellos escribió esto». La frase sonó calculada, pero por dentro algo se había resquebrajado. Si Héctor había sobrevivido, si había contado su versión, entonces su propio relato ya no era único. Había, al otro lado de la línea del tiempo, otra voz hablando de las mismas noches, de los mismos decretos, de los mismos despachos, y el tiempo. Ese juez silencioso parecía inclinarse cada vez más hacia los sobrevivientes, hacia las víctimas, hacia los nombres que habían estado en listas de fusilamiento. A comienzos de los años 90, Isaac Rojas era ya un anciano. Su figura había quedado asociada, para muchos, a una palabra que se repetía en libros, debates y panfletos: golpista. Otros, en cambio, seguían venerándolo como uno de los hombres que se atrevió a enfrentar a Perón. Cada vez que su nombre aparecía en una discusión, la temperatura subía. Su legado era un campo de batalla simbólico donde se enfrentaban versiones irreconciliables de la historia argentina.
En las universidades, estudiantes y profesores analizaban sus decisiones. En las mesas familiares, todavía había quien bajaba la voz para hablar de él. En los últimos meses de su vida, en 1993, la carrera contra el tiempo ya no admitía prórrogas. Internado, a ratos en su casa y a ratos en una clínica, Isaac miraba por la ventana cómo el país parecía haberse movido a otro escenario. Un presidente peronista, Carlos Menem, indultando militares, visitando a la familia de Perón, hablando de reconciliación. Era como si el reloj que él había tratado de detener se hubiera dado una vuelta completa y ahora mostrara una hora que jamás imaginó ver. El peronismo gobernaba con traje y corbata, con mercado y privatizaciones, mientras su nombre quedaba asociado a un tiempo en blanco y negro de aviones sobre la ciudad. Una tarde de otoño, la televisión encendida en la habitación de la clínica transmitió un informe sobre los aniversarios del bombardeo a la Plaza de Mayo, imágenes de archivo, testimonios de sobrevivientes, fotos de cuerpos tapados con diarios, vidrios astillados como lluvia congelada. Su nombre, otra vez, apareció en la voz del narrador. El contraalmirante Isaac Rojas, uno de los principales responsables de la operación. La enfermera, que acomodaba suero y almohadas, miró de reojo la pantalla y luego a su paciente. Se preguntó si él estaría escuchando, si esas palabras todavía podían atravesar la barrera de los años y la medicación. Isaac cerró los ojos. No se sabe si por cansancio o por rechazo. Tal vez, en esa penumbra detrás de los párpados, volvió a ver la plaza como la había imaginado desde la cabina de un avión. Puntos, diminutos corriendo, columnas de humo elevándose, el techo de la casa rosada convertido en blanco. Tal vez escuchó, mezclados, los gritos de júbilo de quienes lo habían aplaudido en 1955 y los gritos de dolor de quienes lo maldecían 40 años después. Tal vez, por un segundo, oyó también la voz de Héctor, esa voz que nunca había vuelto a escuchar en persona, preguntándole, como aquella noche antes del bombardeo: ¿de verdad estamos a tiempo o ya cruzamos una línea de la que no se vuelve? Cuando la noticia de su muerte, el 12 de abril de 1993, se difundió por los medios, las reacciones fueron tan contrastantes como lo había sido su vida. Algunos medios lo despidieron como ex vicepresidente de facto y protagonista de la Revolución Libertadora. Otros, como símbolo del antiperonismo más duro y responsable de uno de los bombardeos más sangrientos de la historia argentina. En algunas casas, se comentó la noticia con indiferencia. En otras, alguien apagó la tele con un gesto brusco. En otras más, un viejo guardó silencio y miró por la ventana, perdido en recuerdos que no se animaba a contar. En los años que siguieron, su nombre siguió apareciendo en libros, documentales, juicios simbólicos, discusiones de café. Para unos, fue el hombre que intentó frenar el avance de un proyecto político que consideraba totalitario. Para otros, fue el rostro de un Estado dispuesto a bombardear a su propio pueblo. Entre esas versiones, la figura de Héctor, real o imaginada, fusilado o sobreviviente, oficial leal o testigo incómodo, se mantuvo como un espejo posible que nunca llegó a romper del todo, un recordatorio de que cada decisión tomada contra el reloj deja, detrás de la historia oficial, una estela de vidas concretas, de nombres propios, de conciencias que no firman decretos pero cargan con sus consecuencias. En algún archivo, guardada entre papeles amarillentos, quizá todavía esté la carta que decía: «Estoy vivo». Cuando usted se mira al espejo, hay ojos que lo miran desde el pasado. Ese pasado, hecho de aviones, fusiles, discursos y silencios, sigue mirando, tercamente, a quien se atreve a recordarlo. Y el sonido de los relojes, los de los despachos, los de las casas humildes, los de las clínicas donde se apagan los grandes protagonistas, continúa marcando una hora que nunca se detiene, mientras el país sigue discutiendo qué hacer con nombres como el de Isaac Rojas. Si condenarlos, reivindicarlos o aceptar que, en sus biografías, se concentran algunas de las contradicciones más ásperas de la historia. Argentina.